Muy buenas noches a todos. Espero que le estén pasando bien. Quiero agradecer en primer lugar a los amigos de Federalismo y Libertad por honrarme con esta invitación, aunque debo decir que tengo un problema doble o triple. El primer problema es tomar la palabra después de Javier Milei. Vamos a ver cómo le hago. Segundo problema, hacerlo mientras se comen cosas tan ricas. Y en tercer lugar, tener que resumir un tema muy complejo como el que abordaré esta noche, que es el de la batalla cultural, en solo 15 minutos. Prometo no pasarme y para eso voy a poner ya mismo un cronómetro. En su exposición, en su disertación, Javier Milei mencionó que su concepción del poder y de su lucha por el poder tiene tres aristas muy bien identificadas con nombre: gestión, política y batalla cultural. El término batalla cultural debe haber sido uno de los términos más empleados en el discurso político en el año 2024. Este era un término reservado a una minoría minúscula años atrás. Éramos muy pocos los que hablábamos de batalla cultural, pero hoy habla de batalla cultural todo el mundo. Se ha convertido en una de esas palabras que hacen mella en la opinión pública y que sirven para caracterizar un momento y una práctica política. El gran problema de los conceptos que se viralizan a toda velocidad es que suele ser difícil establecer su significado. Empezamos a usarlos y a veces podemos perder de vista qué queremos decir con ellos. Supongo que a la mayor parte de la gente esto es lo que les debe pasar con el término batalla cultural. San Agustín decía: cuando no me preguntan qué es el tiempo, lo sé, pero cuando me piden que defina qué es el tiempo, ya no lo sé. Podríamos decir algo similar sobre la batalla cultural. Sabemos cómo usarlo, en qué contexto discursivo usarlo, pero si nos preguntan ¿y qué es la batalla cultural?, empezamos a hacer aguas. Por eso en estos 13 minutos que me quedan voy a tratar de definir qué es una batalla cultural y cuáles son sus fases más importantes. Una batalla cultural es una teoría política. Toda teoría política es una teoría sobre el poder. La gran pregunta aquí es: ¿qué es el poder? Max Weber, recién citado por Javier Milei, uno de los sociólogos más importantes de la historia de la sociología, definió el poder de una manera clarísima en Economía y Sociedad, su obra más importante. Weber decía que el poder es una probabilidad. Es la probabilidad de imponer la propia voluntad, aún contra toda resistencia y al margen de las fuentes de esa probabilidad. ¿Qué significa esta definición? ¿Por qué ese énfasis final? Porque las fuentes del poder son múltiples. Hay distintas fuentes para incrementar la probabilidad de imponer la propia voluntad. A mi querido amigo Manu Guisone, con quien nos conocemos hace muchos años ya y damos batalla cultural cuando nadie hablaba de batalla cultural, nos conocemos hace alrededor de una década, yo podría querer imponerle la acción X. Mi voluntad es que Manu haga X. Y yo para eso puedo ampliar esa probabilidad con arreglo a distintas fuentes. Yo puedo sacar un arma y apuntar a la cabeza de Manuel y decir quiero que hagas X, y eso eleva muchísimo esa probabilidad. Yo puedo abrir un maletín con dinero y decir quiero que hagas X y este dinero puede ser tuyo, y eso que podemos llamar poder económico elevará la probabilidad de que Manuel termine haciendo X. O yo puedo modificar las normas de la sociedad en la que Manuel vive para coercionarlo a hacer X. Estoy hablando del poder armado en el primer caso, del poder económico en el segundo caso y del poder político en el tercer caso. Pero todavía me queda una forma mucho más sutil
de que Manuel cumpla con mi voluntad. Y esa forma consiste en modificar el entorno cultural que a Manuel le sirven como anteojos para acceder a la realidad. La cultura es una forma de acceso a la realidad. Nosotros miramos el mundo no solo con los ojos de nuestra propia experiencia, sino con los insumos que nos ha brindado la cultura de la sociedad en la que transcurren nuestras vidas. Y una cultura está compuesta de intangibilidades, lenguajes, valores, costumbres, historias, mitos, ritos, creencias, tradiciones, cosas que no se tocan, y por eso los liberales creyeron que no eran importantes. Creyeron que todo lo importante se reducía a lo que podíamos tocar, a la materia. Pero resultaba que el poder, valga la redundancia, más poderoso de todos era el que implicaba elementos que no se podían tocar. Porque el arma que se puede tocar es muy evidente que genera una relación de asimetría. El dinero, que lo detento yo pero no él, es también una relación evidentemente asimétrica. La política puede generar también relaciones evidentemente asimétricas, pero cuando uno modifica el entorno cultural es tan imperceptible que nuestras gafas han cambiado, que la acción humana empieza a determinarse sin percibir los factores de esa determinación de una manera que antes no lo hacía. Por eso, ¿qué es una batalla cultural? Una batalla cultural es una batalla por la determinación de esos elementos intangibles. Y es una batalla que no tiene reglas, que no tiene espacios concretos, formalizados, que no tiene tiempos, que tiene una lógica caótica, muy distinta de la batalla electoral, que tiene un tiempo, tiene una regla de juego muy concreta. El que más votos saca es el que gana y se conoce al final de la jornada electoral. La batalla cultural es una batalla de todos los días, que nuestros enemigos la entendieron perfectamente. Nuestros enemigos la vienen dando desde hace alrededor de 80 años, 70 años, y especialmente después del final de la Guerra Fría, cuando el occidente capitalista creyó que la historia había concluido, y que había concluido significaba que el triunfo del capitalismo liberal era irreversible. Nos convertimos en hegelianos de un día para otro. En ese momento, la izquierda, casi como premio consuelo, elaboró una práctica política basada en las ideas de un gran pensador que ellos tuvieron, un italiano, líder del Partido Comunista Italiano, filósofo, político, Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, que hoy es recuperado por Javier Milei y sus discursos. Y la izquierda hoy se alarma frente a una derecha que se sabe gramsciana y que ha empezado a jugar un juego que antes no jugaba. La izquierda, en su envión hacia lo que llamamos batalla cultural, generó algo llamado wokeismo. Hace muy poco tiempo que le ponemos ese nombre. Fue el producto específico de la batalla cultural que ellos llevaron adelante. El wokeismo, que seguramente muchos de ustedes han escuchado este término, no es otra cosa que la exacerbación de la dialéctica del opresor y del oprimido, que antes la usaban casi de manera exclusiva en el terreno del conflicto de clases sociales para definir una guerra entre el obrero y el burgués, entre el empresario y el proletariado, pero que tras el fracaso de los sistemas económicos socialistas del siglo XX se transformó en una cosa nueva llamada wokeismo, que fue la diseminación de esa relación opresor-oprimido a todas las relaciones humanas concebibles. De un día para otro, todo se transformó en dialéctica opresor-oprimido. Así, por ejemplo, la realidad sexual. Si uno tiene pene, se convierte en opresor. Si una tiene vagina, se convierte en oprimida. Hombre opresor, mujer oprimida. Sistema de opresión, patriarcado. Orientación sexual.
homosexual oprimido, heterosexual opresor. Identidad de género, transgénero oprimido, cisgénero opresor. Etnias, indígena oprimido, hombre con ascendencia europea, colonizador, opresor. Blanco, opresor, negro, oprimido, sistema de opresión, racismo. Esas dialécticas las extendieron por todos los recovecos del sistema social y de repente el conflicto político inundó las relaciones de todos los días. Inundó todo tipo de vínculos, el vínculo familiar, el vínculo dentro de una iglesia, el vínculo dentro de una empresa, el vínculo dentro de un colegio, el vínculo dentro de una universidad. Y nos olvidamos que la verdadera conflictividad política era la que se establecía entre el ciudadano y el político que detenta el poder del Estado, que es el que tiene los mecanismos de coerción formales y legítimos en una sociedad, moderna por lo menos. Ese fue el gran logro de la batalla cultural de la izquierda, lo que hoy llaman wokismo, mientras nosotros pensábamos que solamente con mantener nuestras variables macroeconómicas en orden teníamos el cielo ganado. Miren lo que ocurrió en Chile. En Chile, con solo un dígito de pobreza, sin problemas de inflación, sin problemas de crecimiento, sin desajustes económicos, Chile terminó eligiendo el socialismo. Más aún, Chile terminó produciendo en el año 2019 una verdadera revolución que los llevó a votar 2 veces por una convención constituyente. ¿Por qué? Porque se perdió la batalla cultural frente a una izquierda que generó un cortocircuito entre la realidad del sistema capitalista liberal y la cultura de la sociedad chilena. Si la cultura de la sociedad no es acorde a las demandas del sistema capitalista liberal, va a haber un cortocircuito de tipo político. Y eso es lo que ocurrió con un Chile económicamente exitoso, pero culturalmente fallido, hoy gobernado por un comunista llamado Gabriel Boric, para el mal de todos los chilenos, claro. Eso es lo que no puede pasar en la República Argentina con la experiencia libertaria de Javier Milei, y por eso Javier Milei tiene tan en clara la necesidad de una batalla cultural. Agustín, te pido 2 minutos. Pedimos a todos los presentes que hagan silencio, por favor, para poder escuchar a Agustín Laje con atención. Ahora sí, disculpa y seguí. Estoy casi terminando, de modo que quien aprovechó la charla, muchas gracias, y quien no la aprovechó, pues lo siento mucho por la mala educación. Te agradezco, de verdad. Miren, el cierre, ya está. El problema de la batalla cultural es un tema muy serio que lamentamos que no se lo tome la gente en serio. Si esa pata no se cumple, podemos venir aquí a celebrar que la inflación ha bajado, que la pobreza está bajando, que los desarreglos económicos se están ajustando, que llegan los capitales, que llegan las inversiones. Pero si ustedes no se toman en serio esto, como veo que en muchos casos, lamentablemente, es el caso, nuestro éxito será fugaz, porque la experiencia vecina ya no los muestra de esa manera. Nos muestra que si al sistema capitalista liberal no lo acompaña una cultura a la altura de las exigencias de ese sistema, políticamente no se puede sostener. La gestión es una parte imprescindible, la política, el barro de lo político es imprescindible, pero si la gente, si el pueblo no comprende el nuevo marco axiológico, terminará votando por lo mismo que le arruinó la vida en las últimas 2 décadas. En ese sentido, el rol de los think tanks es fundamental. ¿Por qué? Porque se dedican a pensar. No se puede hacer una batalla cultural sin intelectuales.
Y los intelectuales tratan, en la mayor de las veces, de cuestiones intangibles, cuestiones que pensábamos que eran cuentos y que como nosotros hacíamos cuentas, el dato se imponía al relato. No sé si les suena. La realidad no es tan así. La gente a veces quiere cuentos y no tanto cuentas. Y a veces es el relato el que se impone al dato. Los think tanks tienen que hacer una labor cuantitativa. Los think tanks tienen que hacer una labor cuantitativa, pero también cualitativa. Es hora de crear una narrativa libertaria que sea fácilmente reconocible, que dispute el terreno del lenguaje. Nos han reventado el lenguaje en los últimos años, nos han destrozado lo que es nuestro acceso al mundo, el lenguaje, con nuevas palabras, con nuevos conceptos, patriarcado, heteronormatividad, infancias trans, justicia social, justicia de género, justicia racial, cuotas, discriminación positiva, lenguaje inclusivo, todes, amigues, les pibis. Nos han reventado el lenguaje y si no recuperamos las palabras, si no recuperamos la historia, si no recuperamos las costumbres que han hecho grande la Argentina, entonces todo lo que se pueda hacer desde el gobierno de Javier Milei tendrá un éxito fugaz. Eso Javier Milei lo tiene perfectamente en claro, por eso no hay un solo discurso en el que no mencione la importancia de la batalla cultural. De hecho, Toto Caputo lo acaba de mencionar en una reciente entrevista, invocando precisamente el caso chileno, que es el que recién intentaba transmitirles. De modo que los think tanks son esenciales, de allí tienen que salir los intelectuales, de ahí tienen que salir las nuevas ideas, de ahí tienen que salir los libros, tienen que salir los papers, tienen que salir los seminarios, tienen que salir los cursos, tienen que salir los artículos. De ahí esperamos que dirijan una batalla cultural sin precedentes para estar a la altura del liderazgo político y técnico del gobierno de Javier Milei. Y por eso la Fundación Federalismo y Libertad es una pieza clave en lo que viene. Es una pieza clave a lo largo de estos años, recién Javier Milei ya lo decía, pero es especialmente clave en lo que viene y esperamos desde la Fundación Faro poder coordinar esfuerzos con ustedes, poder trabajar mancomunadamente. Cuenten con nosotros. Felicidades por este magnífico evento, felicidades por haber contado hoy con la figura del presidente Javier Milei y muchas gracias y muy buenas noches. Es la marcha del león, rugiendo cada